Buenas tardes. Para continuar con el ciclo de conferencias dentro de esta exposición de Heráldica y Genealogía en Albacete, Patrimonio e Identidad, hoy vamos a presentar a Carmen Hernández López, profesora de secundaria, doctora en Historia Moderna, miembro del SEIPS, Seminario de Historia Social de la Población de la Universidad de Castilla-La Mancha, e investigadora desde hace muchísimos años del Archivo Histórico Provincial. Yo conocí a Carmen en el 2007, cuando yo acababa de llegar al Archivo Histórico y preparábamos una exposición sobre el catastro del Marqués de la Ensenada en Albacete, y era un trabajo ingente y me superaba, y Carmen me ayudó, me dio ánimos, y además, aprovechando que ella estaba preparando su primera obra, que es Calles y casas en el campo de Montiel, hogares y espacio doméstico en las tierras del Bonillo en el siglo XVIII, me preparó un artículo precioso que quedó en aquella publicación muy vistosa, una publicación que corrió bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, y bueno, pues era una cosa muy espectacular y muy bonita. Bueno, Carmen es especialista en la casa, en las familias, en el hogar, en las devociones. Ella es una gran conocedora de los fondos del archivo, sobre todo del catastro de Ensenada, de los protocolos notariales. Ella ha manejado testamentos, cartas de dote, cartas de obligación, libros parroquiales, y me gustan mucho los trabajos de Carmen porque contextualiza a las familias, contextualiza las casas en la sociedad, en su entorno, en la política, en el momento. Y creo que para estas charlas sobre genealogía me gustaba mucho que una persona nos dijera cómo hace ella ese contexto, cómo arropa y viste lo que es una trayectoria. Porque la genealogía corre el peligro de convertirse en una sucesión de nombres. Yo creo que cuando uno llega a investigar a sus antepasados, lo bonito es que sepa decir, o por lo menos poder demostrar a qué se dedicaba esta familia, cómo se enriqueció o porque era pobre, con quién se relacionaba, con quién se casaba, cómo proyectaban, hacia dónde se expandían. Carmen empezó estudiando lo que es la zona del campo del Montiel, el Bonillo, Osa, Lezuza, la zona de Alcaraz también, pero la última de sus publicaciones me he dado cuenta que se ha trasladado a Madrid. Ha dado un salto. Sí. La última o penúltima es la casa, bueno, la última o penúltima es la que va sobre el Bonillo. Esa publicación que tenéis, que está dirigida por Alejandro Jaquero. Ah, sí, las devociones en el Bonillo. Devociones domésticas en el Bonillo, pero tienes una que se publicó en el año 2022, Mi casa es mi sustento, espacio familiar, historia social, relaciones familiares en Madrid. Sí. Bueno, desde que Carmen publicó esta primera obra sobre calles y casas en el campo de Montiel, he visto que no ha parado de trabajar. Tiene varias obras suyas, tiene publicaciones en obras colectivas y tiene también artículos en muchísimas revistas. Así que les dejo con Carmen y su interesante conferencia. Pues muchísimas gracias, Elvira, por esta presentación y por todo lo que has comentado a lo largo de mi trayectoria. Es cierto que el archivo y la investigación pues es algo que entra lento, pero que dura toda la vida, y en eso estamos. Quiero agradecer, además de Elvira, por esta presentación, pues también por este ciclo de conferencias que ha organizado y por haberme invitado a ellas. Esta tarde vamos a hablar sobre historia moderna, vamos a hablar sobre la villa de Albacete y principalmente sobre el poder de la familia desde los siglos XVI al siglo XVIII. He querido en esta primera diapositiva insertar este plano que corresponde, bueno, pues a la villa de Albacete en el año 1767, donde, bueno, ya pueden observar pues una incipiente planimetría de nuestra ciudad, los edificios de la arquitectura doméstica y, bueno, pues todos los edificios religiosos que, como pueden ver, pues están sobredimensionados con respecto al resto de las construcciones. Lo he querido traer aquí porque este es el espacio por el que nos moveremos esta tarde, en este tiempo de la Edad Moderna.
Además, he querido incluir pues, las dos instituciones a las que represento y en las que, como ya ha comentado Elvira, pues, soy miembro activo, el SEIS, el Seminario de Historia Social de la Población, vinculado a la Facultad de Humanidades de Albacete dentro de la universidad. Es un centro de investigación en el que bueno, llevo ya más de 20 años y que les he querido mostrar en la parte inferior la página web porque ahí pueden descargar materiales, conocer quiénes somos, conocer qué hacemos. Y vinculado a esta página del SEIS, pues está esta otra de Modernalia, que es una página, es un repositorio de materiales para la enseñanza de la historia moderna, especialmente indicados para el profesorado. Y bueno, también pues desde el año pasado soy miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Por lo tanto, pues un honor, ¿no?, representar a estas instituciones y bueno, pues estar esta tarde con todos ustedes, a los que le agradezco su visita y bueno, pues deseo compartir, ¿no?, estos saberes que he ido almacenando a lo largo de mi vida. Saberes pues que salen del archivo, como ya les ha comentado su directora, saberes que, bueno, que trabajo pues desde los protocolos notariales, fuentes fiscales, como era el catastro de Ensenada, testamentos, dotes, inventarios de bienes, es decir, todo un mundo que nos ha permitido construir genealogías, construir trayectorias de vida y, en definitiva, pues escribir historia, que es a lo que me dedico. Para organizar bien todo este cúmulo de materias o de materiales que podemos trabajar, pues les muestro, ¿no?, un índice inicial. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿y de qué va esto? Pues bueno, va del poder de la familia, ¿no? Principalmente en la primera parte me dedicaré a ver el poder que tenía la familia, singularizando en la familia Cantos, Espuche, de aquí de la Villa de Albacete, y bueno, lo centro en dos apartados, que resumen las estrategias para tomar estado. El estado matrimonial, con todo lo que supone dote, limpieza de sangre, y el estado religioso, la entrada sobre todo de las mujeres, las monjas en los conventos femeninos. Bueno, una vez que tenemos el estado, es decir, que se ha puesto en marcha la familia, pues entraríamos en sus hogares. Contamos con la foto fija de 1787 de la Villa de Albacete y aquí pues haremos un recorrido por sus calles y sobre todo por sus hogares. Y finalmente entraremos en esos hogares para conocer las conductas, el comportamiento de vida familiar a través de algunos apartados, el apellido, la genealogía o bueno, pues los enterramientos colectivos. Y bueno, pues como docente que he sido tantos años, pues haré una conclusión para poder cerrar bien todo este trabajo. Un trabajo que se inicia cuando Elvira me llama y me propone participar en este ciclo de conferencias. Tenía que darle un título y relacionar con lo que ella, pues con lo que tienen ustedes aquí, con genealogías, con escudos, con heráldica. Tenía muy claro desde ese momento que empecé a hablar con ella que las dos ideas fundamentales eran enseñar a vivir o enseñar a convivir. Y de ahí me fui al diccionario de autoridades, en el tomo sexto, 1739, como aquí les muestro, y en una de sus 16 acepciones indica que enseñar a vivir es acomodarse a las circunstancias del tiempo, es acomodarse sobre todo a los genios, dice, para lograr sus propias conveniencias. Por lo tanto, mi interrogante inicial era, pues eso, ¿cómo se enseña a vivir, ¿no?, en la Edad Moderna? Y partimos de una afirmación. Enseñar a vivir en la Edad Moderna, estoy convencida de que era una cuestión familiar, era un asunto de familia. Porque la influencia de la familia era muy poderosa, sobre todo en la formación y construcción de ideas, de creencias, que van a determinar los comportamientos de nuestros antepasados. ¿Y por qué? ¿Por qué la familia tenía tanto poder? Bueno, durante todo este periodo, la Edad Moderna, pero yo lo llevaría un poco más allá, ¿no?, hasta bien avanzado el siglo XIX,
el individuo se encontraba sometido, subordinado a la familia. Y esto lo deja muy claro, ¿no? Lo dejan claro algunos historiadores, como pues, en el caso de Enrique Soria, especialista en la nobleza y al que citaremos varias veces a lo largo de esta conferencia. Decía, o dice, se lo subrayo ahí, que la Edad Moderna se define, ¿no?, precisamente por el predominio de lo grupal frente a lo individual, o por el control, ¿no?, del colectivo de la familia frente a los destinos del hombre y de la mujer. Es más, el final de la Edad Moderna pensamos que surge, ¿no?, cuando aparece el individualismo, cuando aparece la privacidad en el hogar, como hemos demostrado, ¿no?, a lo largo de nuestros trabajos. Es decir, cuando el sujeto actúa individualmente y no sometido a los designios, estrategias o al control de su familia. Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar esta tarde y sobre todo me voy a centrar en los individuos, me voy a centrar en las personas más que en las familias u organizaciones. Y para empezar bien, bueno, digamos motivándoles a ustedes y motivándome yo también, pues he querido trasladar este escenario en el tiempo y nos vamos a ir al 20 de mayo de 1690. La historia lo puede hacer, así que estamos en el mejor momento. Y nos vamos a ir a una boda muy distinguida, que se va a celebrar pues aquí al lado, en la parroquial de San Juan. Se van a casar, pues, quienes le indico aquí, ¿no?, doña Catalina Antonia Cantos, con don Francisco Galiano Espuche, caballero de la Orden de Montesa. Tenemos casi toda su información. Aquí les traigo una partida matrimonial. Está en el archivo diocesano, que son necesarios también estas fuentes primarias, ¿no?, para poder conocer el hecho histórico. Bien, pues en su partida de matrimonio indican que ya habían dado las 3 amonestaciones, ¿no?, que marca el Concilio de Trento, que no había habido impedimento alguno, y que con la certificación en este caso de 2 párrocos, el de San Juan, pero venía también el de Almansa acompañando a don Francisco, pues se van a desposar por palabras de presente, como así se dice, que hacen verdadero y legítimo matrimonio, y esto lo subrayamos bien, porque lo veremos a lo largo de toda la tarde. El único legal y verdadero y legítimo era el que pasaba por la Iglesia Católica. Bien, pues se van a desposar estas 2 personas. Y en su partida indican además que él es hijo legítimo, ¿veis? Subrayan bien lo de legítimo, porque bueno, podrían ocasionar otras cuestiones. De don Luis Galiano y de doña Ángela Osa, ambos difuntos, que eran vecinos de la villa de Almansa, y doña Catalina, pues era hija de don Andrés de Cantos, un regidor y hidalgo de la villa de Albacete, que ya había fallecido, y de doña Úrsula Ochoa, que era la única que al no decir nada, pues continuaba viva. Bien, como ocurre actualmente, pues 3 testigos firman este casamiento. En este caso, pues viene un caballero de la Orden de Montesa, viene don Diego de Cantos, era un tío de doña Catalina, y don Juan de Villanueva. Vale, un matrimonio mediático, diríamos hoy, un matrimonio que incluso podría ser portada de las revistas, porque era un casamiento muy distinguido, ¿no?, una boda fundamentalmente trascendente. Y digo trascendente porque es la palabra que me parece idónea. No solamente se van a casar 2 jóvenes, sino que el matrimonio, en este caso, une 2 grupos familiares que van a quedar igualmente conexionados por firmes vinculaciones que les van a proporcionar sin duda, una compenetración de bienes o una compenetración de intereses. Y esto era, por lo tanto, una decisión familiar. Es decir, la familia no podía permitir que un hecho tan relevante
como va a ser en la vida de estos dos grupos familiares, no solo dos familias, quedase al capricho o al azar o al amor de dos jóvenes. Entre la nobleza, decía Enrique Soria, que el matrimonio por amor no era admitido si solo se atenía a los impulsos amorosos. Por lo tanto, el matrimonio tenía que ser pactado y acordado entre ambas familias. Y el amor, si llegase, pues ya vendría después. El amor, además, no era un requisito imprescindible. También se dice, ¿no?, que es algo que viene más de la burguesía, ¿no?, del siglo XIX. El matrimonio, en cambio, sí era esencial en la sociedad. Era esencial porque no solo se unen dos personas, sino que aquí vamos a hablar ya de la reproducción biológica, es decir, el linaje que van a traer, los hijos que van a nacer, y la reproducción social. La reproducción social no solamente entre los nobles, como eran ellos, ¿no?, los hidalgos o la burguesía, cualquier grupo de la sociedad pedía, ¿no?, y buscaba la reproducción social para sus futuros descendientes, exceptuando los pobres, lógicamente, que no reproducirían más que pobreza. Por eso afirmamos que existía, ¿no?, una gran presión social hacia el matrimonio, especialmente hacia las mujeres. Y fíjense, les traigo varios textos. La segunda mitad del siglo XVI, Fray Luis de León comentaba, lo pongo ahí, es ese texto, dice: Dios, cuando quiso casar al hombre, dándole mujer, dijo: hagámosle un ayudador, su semejante. Una frase que sale del Génesis, de donde se entiende, dice, que el oficio natural de la mujer y el fin para que Dios la crió es para que sea ayudadora del hombre, del marido, y no su calamidad y desventura. Dice, para que le alivie de los trabajos que trae consigo la vida casada y no para que añada o que añadiese nuevas cargas. A ver, esto en la segunda mitad del siglo XVI casi nos puede parecer normal, pero en la primera mitad del siglo XX, don Antonio Machado, en el poema que escribe sobre la mujer manchega, en los versos, no sé, al 11, 12, fíjense lo que dice, es la mujer manchega, garrida y bien plantada, muy sobre sí doncella, perfecta de casada. Por lo tanto, el estado ideal para la mujer era el de casada, y toda la sociedad incitaba a ello. Por lo tanto, la idea que surge y que tengo que relacionar es cuándo se casaban, ¿no?, los hombres y mujeres aquí en nuestra tierra. Bueno, les he traído esta tabla de la edad media del acceso al primer matrimonio en el siglo XVIII. La historia social, que es lo que yo hago, se nutre fundamentalmente de muchas herramientas, y una de ellas es la demografía, es esencial para poder construir el relato histórico. Bien, pues dicho esto, la edad de acceso en el siglo XVIII para las mujeres en Albacete, la edad media era 22,8, los hombres 23,25. En el campo de Montiel, pues ven que estaría en torno a los 20,6 para las mujeres y 24 para los hombres. Albacete y Alcaraz, o sea, Alcaraz y Chinchilla, las diferencias con Albacete son mínimas. Vicente Pérez Moreda, en el siglo XVI, comentaba que las mujeres en España se casaban pues incluso antes de los 20, para el siglo XVI. En el siglo XVII a los 21 y en el siglo XVIII sobre los 22. En Castilla-La Mancha los datos no se los voy a decir, pero son similares, 22,7, 23,4 en el caso de 23,8 en el caso de Cuenca, y los hombres siempre 1 o 2 años más. ¿Cómo ha cambiado la civilización? Y fíjense ahora, en el INE miraba estos días los datos en Albacete, por ejemplo, de la edad media a la que se casa hoy una mujer aquí, y en el 2021, que son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, me dice que son 34,1 para las mujeres y 36,5 para los hombres. Por lo tanto, pues la edad ha cambiado radicalmente.
Cuando contrae matrimonio nuestros protagonistas, a los que nos hemos colado en esa boda, Catalina tenía 21 años y don Francisco 29, ¿vale? Y bueno, pues a lo largo del siglo XVIII los matrimonios se siguieron realizando más o menos en similares circunstancias a lo que hemos visto del XVII, ¿no? En función de las estrategias que desplegaba la familia. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, sobre todo yo creo que la ideología de la Ilustración, aunque fue un movimiento minoritario, tuvo mucho que ver aquí, favorable a la razón y al individuo, es lo que va a permitir, ¿no?, un clima o va a favorecer una mayor permisividad hacia el matrimonio por amor. Porque este movimiento ilustrado no acepta todo aquello que no fuese razonable. Y los jóvenes no veían razonable, ¿no?, el consentimiento paterno, por ejemplo, a la hora de contraer matrimonio. Bien, esto ocurriría, ya os digo, a finales del XVIII, principios del XIX, pero en el siglo XVII y a la boda que estamos asistiendo, de una familia bien situada en la pirámide social de la villa de Albacete, el matrimonio fue concertado, fue pactado y fue minuciosamente controlado, como verán a continuación. En primer lugar, la pregunta sería ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué se va a concertar este matrimonio entre la hija de don Andrés de Cantos, era un hidalgo, regidor y oficial, ¿no?, del Santo Oficio de la Inquisición, con pues un joven que viene de Almansa, caballero de la Orden de Montesa, que era una orden muy prestigiosa? Bueno, la respuesta la pongo a continuación. Es un matrimonio entre iguales, es un matrimonio entre semejantes. Iguales en cuanto a posición, ¿no?, iguales en cuanto a riqueza, en cuanto a nobleza. Pero esto ya lo decían los moralistas, ¿eh? El padre Arbiol, en la frase que les traigo, dice que los contrayentes sean iguales y semejantes. ¿Esto siempre era así? No, esto no, siempre no ocurría. Es decir, no tenían que ser iguales y semejantes, y de hecho no lo eran. En muchos casos pues se van a dar matrimonios con personas socialmente inferiores, quizá económicamente superiores. ¿Por qué? Pues por lo que venimos diciendo, por el poder de la familia. El poder de la familia no se podía perder, y ante una situación de crisis o descenso social, la familia interviene para no perder las influencias, el estatus, para no perder su posición. Y es lo que les he traído. Todo lo que voy a decir, pues me gusta contrastarlo con los datos que sacamos del archivo. Fíjense este documento, qué interesante. Forma parte de un testamento. El testamento lo escribe doña María Benavides. Esta era la mujer, la esposa de don Juan Carrasco, que es uno de los alférez mayor de la villa de Albacete en 1612-1613. Ella hace el testamento en 1611, como ahí les indico. Y fíjense si era importante el tema del matrimonio, que pide, y dice: pido a mi hermana, doña Ana, que he deseado que doña María, mi sobrina, se case y tome estado con don Pedro Ponce de León, de Jaén, mi primo, y pido a la susodicha haga este casamiento. Dice, por lo que yo he de consolarla con que así se haga, y confío que así lo hará. Tal vez, o bien la sobrina o bien la hermana no veían muy claro, porque dice, pido de nuevo, no era la primera vez que se lo pedía, y que además le insistían, dice, he de consolarla. Pero esto era lo que la familia, por eso decimos que esto no era un tema individual, era un asunto de familia. La familia demandaba este tipo de matrimonios para no perder el estatus, para no descender, para no perder sus relaciones e influencias sociales. Porque este tal Pedro Ponce de León pues pertenece a lo que se llamaban, ¿no?, los ricos hombres castellanos, que en la Edad Media pues habían recibido muchas mercedes, gracias de los reyes castellanos. Por eso, pues para el casamiento de doña Catalina
Y don Francisco, pues, como podemos decir por aquí, se ataron bien los cabos, se van a cerrar todos los posibles acuerdos y además sellarlos bien. Y el primero, pues la genealogía. La genealogía, es decir, todos estos gráficos genealógicos que hacemos con los datos, sobre todo de los archivos parroquiales, que entrecruzamos con los datos que en los propios testamentos nos dan los individuos, los protagonistas, pues nos permiten afirmar que fue una herramienta clave de ascenso social. Mostrar la genealogía era ya una forma, ¿no?, de prestigio social para estas familias. Y aquí pues tenemos el matrimonio de doña Catalina y don Francisco y todos sus ascendientes. Una vez que tienen la genealogía, es fundamental cerrar el matrimonio. Y bueno, tenemos la suerte de encontrar en nuestro archivo las capitulaciones matrimoniales que van a firmar para este matrimonio. ¿Quiénes lo van a firmar? Pues normalmente esto lo firman los padres de los que se van a casar. Pero como hemos visto, solamente quedaba uno de los progenitores, la madre, doña Úrsula. Vale, pues ella es una de las que viene a otorgar estas capitulaciones matrimoniales al escribano, acompañada de su padre, don Nicolás Ochoa, que era viudo y en esos momentos ya era presbítero de la villa, y el abuelo materno de doña Catalina. Ellos acompañados, en este caso, del novio de don Francisco. Esta es la firma de los tres, ¿vale? La firma y, bueno, es la última página de esas capitulaciones. Son muy interesantes, porque aquí es donde vemos que el matrimonio era un asunto económico, fundamentalmente, y era un pacto entre familias. Lo primero que van a hacer, pues, es darle una dote a doña Catalina, y la dote, cuanto más importante es el señor con el que se va a casar, pues la dote debería ser más elevada. Le van a dar 8.000 ducados, no en dinero, se los van a dar en ganado de labor, o sea, en ganado lanar, en ovejas, en mulas de labor, en plata labrada, en joyas de oro, en alhajas, ropa blanca y además un cercado de 2.000 vides, una viña. En estas capitulaciones ya le piden a don Francisco que tiene que hacer reconocimiento de lo que le han dado. O sea que, ¿por qué? Pues porque si ocurre cualquier desgracia o incluso el divorcio de la pareja, todo esto volvería a ella, volvería a doña Catalina. Pero además, no contentos con eso, puesto que tenían propiedades vinculadas en Chinchilla, tenían un mayorazgo, pues allí le van a dar el heredamiento de Horna, con 1.700 almudes de tierra, 2 casas de morada en la ciudad y, bueno, todas estas tierras y casas vinculadas, al ser de un mayorazgo, ni se pueden vender ni se pueden hipotecar, pero sí que se puede beneficiar, ¿no?, de la producción o de los alquileres de estas casas. Por lo tanto, era otro beneficio que recibía doña Catalina. Y queda el novio, ¿vale? Hemos dicho que es un acuerdo comercial. El novio no encuentro su dote o su inventario de capital prematrimonial, pero sí que cuando fallece don Francisco indica cuál era la parte que él entregaba de su dote. Él entrega, dice, 60.000 reales y todos los bienes que tiene en la villa de Almansa, que también estaban vinculados. De esos 60.000 reales, indicaba que había que deducir 10.000 que le entregaría a doña Catalina para las arras, las joyas que le va a regalar, así como, bueno, los gastos que llevase la boda. Sin embargo, esta familia, pues creo que, bueno, pues eran de las élites y por lo tanto no tuvieron ningún problema. Él mismo declara que pasados 5 años de este matrimonio, su capital, dice, había aumentado en cantidad de 100.000 reales, con poca diferencia. Bien, esta sería la parte económica, pero fíjense la familia de doña Catalina, cómo cierra bastante esta cuestión. Y hay algo que yo no suelo encontrar en otras dotes, porque normalmente se hace un inventario, pero fíjense lo que le hacen firmar
a don Francisco. Le dicen: se ha de obligar a vivir en esta villa de Albacete, sin que en ningún tiempo pueda sacar de ella a doña Catalina para vivir en otra tierra, porque, como dicho es, ha de vivir y habitar en esta. Y él tuvo que aceptar esta condición. No se podían ir a vivir a Almansa ni a ningún otro lugar, tenían que vivir aquí. ¿Por qué lo digo esto como importante? Pues porque la mujer en la Edad Moderna se tenía que ir a vivir donde fuese el marido. Y hasta el Código Civil de 1889, en el artículo 58, que indica que la mujer está obligada, a finales del 19, a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia. Y en esos años del siglo XIX dice: los tribunales podrán, con justa causa, eximirla en el caso de que el marido se traslade a territorios de ultramar o al extranjero. Pero en el siglo XVII no ha lugar, es decir, todas las mujeres tenían que ir donde el marido, pero a él le obligan en estas capitulaciones y él acepta. Además de todo esto, por eso da mucho juego esta familia y por eso la he querido traer esta tarde. 5 años después se vuelven a reunir estos otorgantes y en este caso ya viene doña Catalina. Ven, aquí están las 4 firmas. Don Nicolás, el abuelo, la madre y el matrimonio se vuelven a reunir en el notario, en el escribano, porque los otorgantes, la madre y el abuelo, le van a entregar a doña Catalina las legítimas, su herencia legítima paterna y materna. Y nada más y nada menos que 72.900 reales le van a entregar en bienes. Bueno, en bienes 54.900. Y el resto, también muy interesante conocer este dato, 16.500 reales se lo iban a entregar en dinero, pero no dinero para ella, dinero para que sirviese como dote a la hija mayor de doña Catalina. O sea que ya la familia, incluso cuando la niña acababa de nacer, están buscando el arreglo matrimonial, el pacto y la dote para esta chica. Dice, y si ella no toma estado, pues cualquiera de las otras. El patrimonio, fíjense todo lo que era. 2 heredades en el término de Miraflores, valdrían unos 30.000 reales, 5 o 6 cebadales, una casa principal en Albacete, que es donde vive doña Catalina, ahí en la calle Concepción, valorada en 5.500 reales. El oficio de regidor, que era del abuelo y pasa a ella, 2 censos, préstamos de dinero, pero a favor para ella, con el capital, y además otra casa en la calle San Agustín. Es decir, algo excepcional en la villa de Albacete. Y digo excepcional porque aquí les traigo los datos de la media de dotes que llevaban cualquier mujer de esta zona. La media dotal, esto lo hemos trabajado mucho en el 6, ¿no? La media dotal en el campo de Montiel en el siglo XVII no llegaba ni a 1.000 reales, 920. En Albacete, en el siglo XVII, 2.100 reales. Y luego, entre 1.600, el dato que les he dado era un poco más elevado, entre 1.640 y 1.800 serían unos 2.500 reales. Dotes superiores a 25.000 reales, un 10%. Y lo que estamos viendo, es que era una excepción de la excepcionalidad, ni un 1%. Por lo tanto, estamos hablando de una familia con un gran patrimonio. Y por eso tenían que cerrar muy bien estos contratos, estos acuerdos matrimoniales. Y por eso esto no podía quedar al azar o al capricho del amor de los hijos. El segundo apartado interesante que tienen que poner en marcha es las pruebas de limpieza de sangre. A ver, las pruebas de limpieza de sangre las llevaban muy pocas personas. Estos matrimonios, ella le hacen las pruebas de limpieza de sangre porque se va a casar con un caballero de hábito, ¿no? Con un caballero de la Orden de Montesa. Pero el documento, encontrar estos documentos, fue también casual. Lo encuentro en el Archivo Histórico Nacional. En el Archivo Histórico Nacional está este expediente de las pruebas de limpieza de doña Catalina Cantos Barrio Nuevo con don Francisco Galiano Espuche, de 1690.
Bien, pues ya que hemos viajado un poco en el tiempo, que nos hemos ido, ¿no?, nos hemos colado en la boda, pues vamos a dar un paso más, ¿no?, en este juego histórico. Y si me lo permiten, pues vamos a hacer aquí una licencia. Y le pediríamos, ¿no?, a doña Catalina que, puesto que su boda es tan mediática, que nos conceda una entrevista. No sé, es un poco, ¿no?, motivar para entender bien lo que van a hacer. A nadie de los aquí presentes le extrañaría que le preguntásemos a esta joven, ¿no?, pues qué le había regalado don Francisco, o cómo era su casa, o qué planes de futuro tenía. Eso es lo normal, ¿no? Estaría dentro de una entrevista normal. Pero nos resultaría un poco incómodo si a alguno de nosotros le preguntásemos si sus antepasados habían sido gente honrada, si los unos y los otros fueron respetados, si fueron cristianos viejos limpios. Es decir, eso nos resultaría un poco extraño, ¿no? No nos gustaría, pero desde luego lo que estaría fuera de toda razón para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, preguntarle a doña Catalina, y casi me cuesta trabajo decir la frase que aquí les indican, es si sus familiares están limpios de toda mala raza de moros y judíos. Eso jamás se nos pasaría por la cabeza, nos resultaría irracional hoy. Sin embargo, fíjense cómo ha avanzado la civilización. A doña Catalina nada de esto le resultaría extraño, ni odioso, ni execrable. Es más, estaría encantada de respondernos a esa pregunta. Casi que nos daría la entrevista para mostrarnos estas pruebas de limpieza de sangre. Porque se iba a casar con un caballero de la Orden de Montesa, que era una orden muy prestigiosa, y ella estaba limpia, su familia estaba limpia. Y eso es lo que se puso en marcha. Para esta joven y para su marido se van a encargar estas pruebas de limpieza de sangre, que hay que pagarlas, y se llevó a cabo pues, una exhaustiva investigación de sus familiares. Se avisan a las autoridades civiles de Albacete y de Almansa, se revisan los libros parroquiales, los de bautismo y matrimonio, se buscan testigos, se buscan pruebas, todo para demostrar el pasado limpio, es decir, la cristiandad, que no estaban manchados de sangre mora o judía. Y encargan a este señor, que aquí les indico, don Fray Hipólito de Samper, es un señor que vive en Madrid y además pluriempleado. No he puesto los cargos que tenía, pero bueno, se los comento. Era capellán de honor de Su Majestad, procurador de la Orden de Montesa, administrador del Hospital Real de Nuestra Señora de Montserrat, la Corona de Aragón, y juez de la Nunciatura de España, es decir, uno de los grandes, ¿no?, y pluriempleado, diríamos hoy. Bueno, pues este señor es el que va a recibir en Madrid a los testigos que van a testificar que esta familia pues, era digna, ¿no?, de contraer matrimonio con este caballero y que era limpia. Entonces recibe pues, a don Juan Rodrigo, que era un caballero de la Orden de Santiago, natural de Villaescusa de Haro. Dijo que tenía 52 años, que había venido por Albacete, que conocía a esta familia, que era buena gente, limpios, ¿no?, de toda mezcla, decía, de moro, judío, confeso. Le dijeron que todo esto no se iba a publicar, que hablase claramente, y bueno, pues jamás se les hubiera pasado, ¿no?, por la cabeza que hoy estaríamos aquí contando su historia. Pero bueno, esta es la magia, ¿no?, que tiene la investigación. Además, bueno, otro testigo dijo que sus padres que don Andrés era familiar del Santo Oficio, igual que su abuelo, don Nicolás, y que, bueno, estas familias hidalgas pues eran limpias de sangre. Con lo cual, pues Catalina estaría encantada, ¿no?, de contarnos todo esto. Toda esta historia de interrogatorios, de limpieza de sangre, ha seguido funcionando en España
hasta el siglo XX, aunque les parezca increíble. Bueno, tengo que puntualizar bien. En 1833, a la muerte de Fernando VII, en la regencia de María Cristina, con el régimen liberal, se suprimen oficialmente y legalmente en España las pruebas de limpieza de sangre. En 1865 se suprimirán para el ejército y la marina. Y eran imprescindibles para desempeñar cualquier oficio. No cualquiera, bueno, para ser maestro, por ejemplo, para ser abogado, para entrar en una cofradía, pues incluso para ser escribano. Es decir, decía Jaime de Salazar, un historiador, que daba prestigio también, ¿no?, a una entidad, adornaba una profesión. Por lo tanto, en este momento que estamos hablando, pues dignificaba también, ¿no?, a esta familia. Pero yo les he dicho que llegaban hasta el siglo XX. ¿Por qué digo hasta el siglo XX? Pues fíjense, ¿por qué es tan importante venir al archivo, investigar? No quedarnos con el dato del libro de texto, como yo les decía a mis alumnos, hay que ir más allá. En 1910 encuentro en el Archivo Histórico Nacional un documento, un expediente para una monja de doña Luisa, la señorita entonces ya, claro, en el siglo XX, Luisa Matilde Ponce de León Espina, natural de Albacete. Esta mujer quería ingresar en el monasterio de Comendadoras de Santiago de Madrid como religiosa. Y, bueno, pues presentó un informe familiar similar al que les comentaba de doña Catalina, ¿vale? Pues la genealogía que hace ella. Además, aquí, esto es un informe, ¿vale?, que presenta a don Carlos de Borbón, que entonces era el presidente de las órdenes militares, solicitando permiso, ¿no?, para vestir el hábito de estas monjas. La petición venía avalada además por la comendadora de la orden y además se incluyen declaraciones de varios testigos de Albacete que indicaban que esta señorita era de buena vida, de buenas costumbres y que, además de legítimo matrimonio, y que ninguno de su familia tenía o provenía de raza, decían, de moro, judío o hereje, ni había sido procesado por estos delitos. Y esto ocurre en 1910, ¿vale? En 1910. La pregunta que surge aquí es la que les pongo abajo. ¿Podríamos hablar de que España era, pues, racista o que todos estos antepasados eran intolerantes? Bueno, yo he investigado bastante, sobre todo en la historiografía, he buscado datos, ¿no?, de los historiadores que se han centrado en estas temáticas y Jaime de Salazar, fundamentalmente Jaime de Salazar, comenta que no se puede contemplar, ¿no?, como un concepto racial, como el que nosotros podíamos pensar, ¿no?, en los judíos en mediados del siglo XX en Alemania, sino como un concepto ideológico. Dice, no se trataba de defender la pureza de una raza, sino de defender la integridad del dogma, la integridad de la cristiandad o de la fe católica. Lo que ocurre es que, bueno, al final en la práctica pues sí que hubo envidias de clase, podríamos decir, resentimientos, persecuciones, incluso, porque esto nos pone en contacto con el tema de los judeoconversos, de los judíos o de los conversos o de los herejes. Y bueno, estas personas, pues como todos saben, fueron perseguidas, tuvieron que ocultar su pasado, tuvieron que, incluso a sus hijos, les ocultaban quiénes habían sido sus antepasados, hebreos o judíos. Y bueno, muchos de ellos pues cambian los apellidos, incluso fundan conventos para pasar desapercibidos. De todo esto sí que me gustaría citarles, ¿no? Porque yo no he encontrado ejemplos aquí en el archivo, pero Aurelio Pretel, nuestro historiador, sí que tiene una obra que escribe sobre los judeoconversos de Alcaraz en los siglos XV y XVII,
les llama así, ¿no? Los judioconversos de Alcaraz, Llerenas y Barreras, Álvarez y Toledos, Vandelvira, Sabucos, parejas ante la Inquisición. Está publicado en el año 2017 y bueno, pues podría ser, ¿no?, un ejemplo de la falsedad genealógica fundamentalmente y de los apellidos que van a cambiar, ¿no?, algunos de estos protagonistas. Bien, y bueno, pues siguiendo con el poder de la familia, para tomar Estado, el otro Estado que me parece importante traer aquí, pues es el que actualmente pues seguimos trabajando, ¿no?, como una línea renovada dentro de la investigación histórica, que es la entrada, ¿no?, de las mujeres, los monasterios femeninos. Y que partimos o afirmamos, como aquí les digo, que la entrada en estos conventos era parte también de una estrategia de la familia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, partimos de una idea, y es que cuando Enrique Soria estudia las familias nobiliarias, comenta que entre los siglos XVI y XVII, miles, y subrayo la palabra miles, de hijas de la nobleza fueron obligadas a encerrarse en los conventos y en los monasterios de por vida. Fueron encerradas de por vida. En el siglo XIX, pues, al desciende el número de estas religiosas, y desciende sobre todo porque bueno, vienen las desamortizaciones eclesiásticas y se cierran muchos de los conventos. Pues comentaba que el poder de la familia pues, era determinante, ¿no?, para la entrada de estas mujeres en los conventos. Y es que los padres, cuando tenían varias hijas, pues se encontraban con dos alternativas, y las dos pasaban por tomar Estado, o el Estado matrimonial, que ya hemos visto, que garantiza pues, relaciones, que garantiza linaje, nuevas influencias, o tomar Estado religioso, entrar en un convento, que también pues daba cierta estima social, estaba, digamos, bien visto socialmente. No cito el estado de soltería porque una mujer soltera pues como que no era bien aceptada socialmente, y por lo tanto los padres no pensaban nunca en que sus hijas se quedasen solteras. Pero cuando hay varias hijas, esto resultaba costoso, y lo hemos visto en el caso de doña Catalina. Preparar una dote importante pues era muy atractivo, ¿no?, para sus posibles pactos, pero no todas las hijas podrían llevar esa dote excesiva o fastuosa. Además, en el caso de la nobleza, como les comento de Soria Mesa, decía que la futura herencia que podría recibir pues esta hija que se va al convento, a la muerte de sus progenitores, impediría la acumulación del capital, ¿no?, para el hijo mayor, para la casa y para el mayorazgo, con lo cual podría incluso paralizar esos procesos, en el caso de la nobleza. Por lo tanto, el convento vino a ser una muy buena solución y aceptada solución, porque también es una cuestión económica, era una cuestión económica, igual que el matrimonio con otra persona, porque las jóvenes, cuando entran en el convento, tienen que renunciar a sus legítimas paterna y materna, y a cambio los padres les van a entregar una dote al convento que, bueno, según los datos que yo he consultado en los archivos, pues estaría entre los 800 y 1000 ducados. En Albacete más 800 que 1000, ¿vale? Decía Domingo Ortiz que los conventos de monjas pues solo admitían aquellas jóvenes que podían entregar esa dote, que es lo que les garantizaría, ¿no?, su mínimum vital. Pero la pregunta no es de cuántas había ni cuánto entregaban en la dote. La pregunta que yo me hago aquí es que si realmente estas jóvenes entraban obligadas por sus padres o entraban porque tenían vocación religiosa. ¿Cuál era la cuestión? ¿Qué es lo que tenemos que indagar aquí? Bien,
Es difícil que en el documento, que en la fuente primaria, te digan que no tienen vocación religiosa. Ya hemos visto, ¿no?, la señorita esta Matilde, de Comendadora de Santiago, que ya quería ingresar en la orden como novicia. Pero hay una frase que me gusta mucho y un verbo en participio que casi lo podíamos recuperar también, ¿no?, igual que estos documentos, que es doncellas compelidas por sus padres. Compeler, ¿no? Compelir o compeler significa, en la RAE, que es obligar a alguien con fuerza o autoridad a que haga lo que no quiere. Y nuestro gran maestro, historiador, don Antonio Domínguez Ortiz, decía que eran doncellas compelidas por sus padres, que estaban obligadas por sus padres a hacer lo que no querían. Dice, no es que fueran muchas, los casos eran reales, él cree que no eran muchas las que entraban, pero Enrique Soria nos dice que eran miles de hijas de la nobleza las que entraban compelidas. Y fijaos qué bien escribía don Antonio Domínguez. Dice, la necia vanidad reinante, ahí está explicando, ¿no?, todo lo que era el barroco. Dice, obligaba a muchas, ¿no?, de estas jóvenes a esta solución no deseada para que la única hermana destinada al matrimonio pudiera llevar un ajuar fastuoso y una dote crecida. Por lo tanto, se sacrificaban por una de ellas para que esa sí tuviese un matrimonio muy ventajoso. Según él, pero varios siglos antes, en el siglo XVI, fray Hernando del Castillo decía algo muy similar. Dice que toda la gente ilustre, que no puede casar de 6 ni de 4 hijas más que una, dice, y para el remedio de esta, por ser las dotes excesivas, van las otras hermanas a los monasterios compelidas por la necesidad. Por lo tanto, la idea para estos historiadores es que estaban obligadas por sus padres. Bien, la historia social da un paso más y yo pienso que sí, que pudo haber muchos casos de jóvenes obligadas, pero quizá, pues como decía Enrique Soria en el caso de la nobleza, el procedimiento más habitual era enseñar a vivir, que por eso dije este título, era educarlas en un ambiente propicio a la religiosidad, a la devoción extrema casi, ¿no?, al recogimiento. Desde muy niñas, ese es el modelo que les ponen, el modelo en el que la vida de monja podría ser, de alguna manera, su camino de salvación. Digamos que era su modelo a imitar. Igual que hoy nuestras jóvenes dice que tienen las cantantes o los cantantes o las youtubers como el modelo a imitar, para ellas era la vida de monja. Y probablemente muchas entraron educadas desde muy pequeñas. Y encontramos datos de niñas con 12, 13, 14 años ya en el convento. Muchas de ellas. Y bueno, y así fue como entraron muchas de estas jóvenes. Estos documentos que les traigo, pues, certifican, comprueban lo que les estoy diciendo. Incluso podemos hablar de conventos familiares, porque ya no solamente eran varias hermanas o las primas o las parientes de la familia, incluso la propia madre, a veces viuda, se va también al convento a vivir con ellas. Son casas familiares. Y de esto encuentro mucho en Valladolid. En Valladolid hay muchas casas que surgen así, beatas y monjas. Y en Albacete igual. El caso que les traigo, que lo recoge Alberto Mateos en el Albacete antiguo, dice que en el siglo XV vivían en la calle, aquí al lado, en la calle que va de Padre Romano a la calle Zapateros, esta Marina y Catalina Álvarez y su madre, que vivían en esa callejuela. Cuando muere la madre en 1501, se van a unir las hermanas con otras compañeras en esa casa, haciendo ya vida religiosa. Y ese sería el origen del convento de franciscanas de Albacete. Dice, por eso a esta calle, decía Alberto Mateos, primero se le llamó la calle de las Beatas y ahora la calle de las Monjas, bueno, cuando él lo escribe. Bueno, en ese convento, después en 1592 ya había, pues, es el convento de la Encarnación de Albacete y ya había, pues, cerca de 30 religiosas. Además encuentro este documento, bueno, encuentro muchos de la entrada, pero en este, podemos pues comprobar los conventos familiares, es una escritura de obligación
de un padre, bueno, de unos padres que van a llevar al convento de la Concepción de Albacete. Este convento de la Concepción creo que estaba, pues eso, en la zona donde estaba la ermita de la Concepción o la iglesia, ¿no?, de la Purísima actualmente. Bueno, pues firman este documento de obligación porque van a entregar a su hija al convento para que sea monja y le entregan la dote. Lo de la dote también, pues tienen que hacer una escritura de obligación. Le pusieron 800 ducados, 800 ducados, luego le tienen que rebajar porque no podía dar los plazos. Bueno, al final se quedan en 2 plazos y se le eleva a 900 ducados, más o menos lo que comentábamos al principio. Lo importante aquí, aparte de la entrada de esta chica, es las firmas de las religiosas. Mariana Villanueva, Doña Ana de Villanueva, Mariana de Cantos, María Zapata, Ana Zapata, es decir, todas pertenecen o a las familias, digamos, de la élite de Albacete o son, pues, familiares entre ellos, son conventos familiares. Y bueno, dicho esto, pues creo que ya una vez que hemos tomado estado, tendríamos que pasar a conocer esa segunda parte que les decía de cómo eran los hogares, ¿no?, en nuestra ciudad. También damos un salto en el tiempo, dentro de la Edad Moderna, nos vamos al 1787, tenemos el censo de Floridablanca. Los censos, pues, son necesarios para trabajar la historia social, los datos cuantitativos, y en este censo encontramos el tamaño del hogar. Me gustaría, pues, hacerles una pregunta, ¿no? ¿Creen que estos hogares tendrían muchos niños, por ejemplo, o serían muy abultados en cuanto al tamaño? ¿Habría muchos criados? ¿O incluso había varias generaciones viviendo dentro de la misma casa? Bueno, no me lo contesten, piénselo. Lo que sí me interesa es que comprueben, ¿no?, que a veces nuestras creencias sobre el pasado pueden estar equivocadas, Lo digo porque fíjense el tamaño del hogar en la villa de Albacete en 1787. Contando los criados, el número de personas por hogar era de 3,4. Sin criados, 3,3. El número de hijos no llegaba a 2, 1,5. A ver, nacían muchos niños, pero morían muchos. Estamos en un ciclo demográfico antiguo, por lo tanto, los que llegaban vivos eran muy pocos. En el resto de las poblaciones que les he traído, pues el Bonillo, pues 1,8 en cuanto a hijos, por eso el tamaño del hogar es un poco mayor, es como 4 personas por hogar. En el campo de Montiel 3,8, en los Llévenes también 4,2, 4, creo que en la Roda también estaríamos en 4. A ver, el modelo de familia que nos vamos a encontrar es la familia nuclear, que está integrada por 2 generaciones, los padres y los hijos, y residencia neolocal, ¿vale? Residencia neolocal, es decir, el casado casa quiere, tendrían su propia casa, no se irían a vivir a la casa de sus padres. El hogar de doña Catalina, pues eso, en 1695 era una familia nuclear, estaba formado por el matrimonio, ya tenían 3 hijas y vivían en la calle Concepción. Concretamente, dice, su casa era principal y hacía esquina a la callejuela que va desde la calle Concepción a la calle Mayor, en una esquina vivía ahí. Bien, ¿qué pasaba en otras calles de Albacete, ya que nos hemos dado una vuelta? Pues no podía traer, ¿no?, para el tiempo que tenemos, pues todo lo que se puede sacar de este censo, pero sí que les he traído, por ejemplo, en la calle Padre Romano. ¿Quiénes vivían aquí? En la calle Padre Romano había 90 casas, ¿no?, 90 familias. 90 casas, no, 90 familias. 90 familias. 38 de esas familias, el cabeza de familia era jornalero. Si comprobamos, en la villa de Albacete, pues el número de jornaleros en estos años era el más elevado, 464 familias de jornaleros. Bueno, el jornalero decía que en 1750 en el catastro de Ensenada ganaban 2 reales el día que trabajaban, es decir, no tenían absolutamente nada, por eso eran jornaleros, ¿no?, el jornal con el sudor de su frente, con los brazos para trabajar, como se solía decir.
Artesanos, en Albacete era el segundo grupo más importante, los artesanos, 393, en esta calle había 10, otros 10 mozos sirvientes, sobre todo eran mozos de labor, que se desplazaban o que vivían en las alquerías y en las fincas, en las haciendas. Mujeres viudas, cabezas de familia, había aquí 15 y 357 en Albacete. Bueno, digamos que estas familias son lo más representativo, la familia que nosotros estamos trabajando. De las élites pues había 10 o 12. Una vez que ya conocemos pues qué había en estas viviendas, nos quedaría esta tercera parte, que es pues los comportamientos de vida familiar, la imagen del poder. Porque convivir en estos hogares llevaba implícito sobre todo unos comportamientos y unos modos de vida. Para las élites, pues para denotar el prestigio y el poder, tanto material, pues las haciendas que tenían o los criados que ostentaban, como también inmateriales, como podía ser el apellido. Por lo tanto, pues nos vamos a centrar en el apellido. El apellido era esencial para las familias, y no solo por la limpieza de sangre, como hemos visto ahora, sino por el linaje, por el honor, por los antepasados, porque me conecta con los antepasados. Y esto también era una cuestión de familia. Es interesante conocer este dato, porque en Albacete, y en España y en la Corona de Castilla, los hijos a veces no llevan los apellidos de los padres. Incluso los hermanos tienen apellidos diferentes en la Edad Moderna. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, en España no hay reglas fijas que determinen que el primer apellido sería para el padre y el segundo apellido sería el de la madre. Y como sabemos actualmente, en el siglo XXI se pueden invertir estos apellidos siempre que todos los hermanos tengan los mismos. Pero en la Corona de Castilla y en estos años pues no existía orden. Hay quien piensa que era un poco al azar, pero no es así. No es así. Hemos consultado muchos documentos y hemos comprobado que realmente pues no coinciden los apellidos. El hermano de doña Catalina de Cantos Barrio Nuevo se llamaba don Andrés de Cantos del Cañabate. Pero lo que sí se generaliza en la Corona de Castilla en el siglo XVI y XVII es que lleven dos apellidos, por los dos linajes, el de la madre y el del padre, y porque además tienen memoria, memoria de los antepasados. Y esto lo aprovecha la nobleza para poner 8 o 10 apellidos, sobre todo porque ellos sí tenían más memoria. Por lo tanto, es algo que tiene entidad, que no es arbitrario. Pero ¿cómo se hacía esto? ¿Cuándo se le pone estos apellidos? Y yo no he encontrado nada. Enrique Osoria, para la nobleza, ha encontrado algún documento y dice que lo ponen los padres, el padre sobre todo, asesorado por los parientes, en una especie de ceremonia, decía, en función de la situación que el hijo ocupe con el resto de los hermanos y también en relación a su ascendencia familiar. La cuestión es cuándo se pone esto. Es que yo no he encontrado nada. Parece ser que esto no se tomaba en la infancia, sino algo después, pero no siempre. Lo que sí está claro es que el apellido rescata la memoria de los antepasados. Fíjense, yo trabajé hace unos años los artesanos de Albacete y esta genealogía de los cuchilleros pues nos puede dar alguna pauta. En el siglo XVI, Diego de Torres, que era ya cuchillero, aparecen estos padrones, su hijo mayor, también cuchillero, era Juan de Torres, tiene otro hijo que llaman Juan de Torres, se mantiene el apellido Torres, y una hermana de Juan de Torres era Ana de Torres, que va a casar con otro cuchillero de Albacete, con Julián Benítez. Eran las dos familias más destacadas en estos siglos. Aquí hay una endogamia profesional muy clara. Bien, pues Julián Benítez y Ana de Torres, la hija de ellos, tiene un hijo que ya lleva el apellido Benítez, la hija tiene Benítez Torres, sí que lleva los de los padres, y cuando casa con otro cuchillero, Vicen Pérez, de apellido, los hijos
el hijo de ambos pues es Benítez Vicent Pérez. Por lo tanto, olvidan ya el de Torres, mantienen el primero, el de la madre, y el segundo, el del padre. Pero lo que me llamó la atención es que ya de los 7 u 8 hijos que tiene, solo los 2 mayores, cuando yo hago esta genealogía, ya llevan el apellido de Vicent Pérez, ni siquiera el de Benítez, y las hijas, pero no por hijas, sino por menores, ninguna aparece con apellido. Por eso creo que, no sé si se toma en la infancia, el único documento que les puedo comentar es que cuando se casa don Andrés de Cantos, el capitán don Andrés de Cantos, que había estado en las Alpujarras en el siglo XVI, en las pruebas de limpieza de sangre que hacen para un hermano de su novia, a don Pedro Carrasco, uno de los testigos dice que esta mujer que casa con don Andrés de Cantos, antes de casarse, dice, se llamaba como su abuela materna, Ana Rodríguez, y después del casamiento se llamaba doña Ana de Villanueva. A ver, no tiene nada que ver con esa ceremonia, pero parece ser que con el matrimonio, cuando es una persona así, pues de la élite, pues sí que cambian los apellidos. En la familia que estamos protagonista, ¿no?, de doña Catalina y don Francisco Espuche, pues a estas 3 hijas que tienen, según un poder notarial que encuentro aquí en el archivo, en 1696, las 3 hijas llevaban los 2 apellidos del padre, no aparece el apellido Cantos, y eran niñas, cuando encuentro eran niñas de 3 o 4 años, por lo tanto, todavía falta mucho por investigar en este tema. El otro tema que he querido traer pues es el comportamiento después de la muerte. Y creo que es muy importante para la familia, ¿no?, estos comportamientos, porque perduran para la eternidad. Y es la primera manda en el testador, ¿no? Dice, mi cuerpo a la tierra y mi alma al cielo. Y los que tenían capillas en las iglesias, pues podían estar, ¿no?, eternamente con su familia, que era lo que pedían, e incluso con sus amos. Catalina de Sena era criada de doña María Valera y en 1606 dijo que la enterrasen con su ama, con su señora, en una capilla que tenía en la iglesia. Y doña María Benavides, por ejemplo, el otro texto que les traigo, la que hablábamos, ¿no?, de la mujer de don Juan de Carrasco, mandaba que su cuerpo se deposite en el convento de San Agustín, de aquí de Albacete, dice, a mano derecha del altar, ¿vale?, y que cuando sus albaceas, bueno, lo consideren, querían que la trasladaran a la villa del Viso, ¿no?, en Córdoba. Doña Jerónima además hace un testamento muy completo sobre el enterramiento, porque esto era algo muy importante para estas familias, y decía que era su voluntad que la capilla que hicieron sus abuelos, ¿no?, aquí en la iglesia de San Juan, que es donde ella quiere que la entierren, dice que está, según se entra a mano derecha, dice, quiero poner un retablo, y fue voluntad de mis padres que se hiciera, y yo lo pagaré de mis bienes, ¿no?, y que además en ese retablo se ponga una imagen de Nuestra Señora del Rosario y que se diga una misa perpetuamente. Es decir, creo que no hay mayor homenaje para una familia que estas capillas dentro de las iglesias. Son comunitarias, es un privilegio el poder enterrar aquí a su familia, el poder enterrar a sus hijos, a sus muertos, y además celebrar en ellas oficios religiosos y además poner todos los santos y santas y todas sus devociones. Creo que es un gran homenaje, ¿no?, el que se le hace con estas capillas, pero potestad de muy pocos, lógicamente. Bueno, esto nos enlazaría con el mundo devocional religioso y con la importancia, ¿no?, la presencia de la Iglesia Católica en la comunidad, que como todos saben, pues es innegable. En el nacimiento, pues todo el mundo pasaba por la Iglesia, el bautismo era obligatorio, la Inquisición se encargaba de que lo fuese, y ahí comenzaba, ¿no?, un proceso que se llama de protecciones sobrenaturales, que se inaugura, ¿no?, poniendo el nombre y sobre todo pues el nombre de las devociones o de la familia era fundamental.
Bueno, nuestros protagonistas todos fueron bautizados, lógicamente. Encontramos sus partidas de bautismo, ¿no? Don Francisco fue bautizado en la parroquia de Almansa en mayo del 61, doña Catalina aquí en el 69, 1669, y sus 3 hijas. Además, resulta interesante una anécdota que tenía don Francisco cuando hablaba de sus hijas, que dice que tenía en su hacienda de Almansa una niña a la que tenía mucho amor, se llamaba doña Isabel Flores, insiste en lo de doña, y que le pedía a su mujer que cuando falleciese él, si fallecía antes que ella, que se encargase de aquella niña y que le diera un legado. Es decir, esta hija, no sé si es hija o no es hija, pero es una persona que él recuerda a lo largo de su testamento, y por lo tanto me parece pues curioso insertarla aquí. Bueno, el matrimonio era importante, ya lo hemos dicho, era el segundo momento en el que participa la Iglesia. Y bueno, llegados a este punto y de la vida matrimonial de nuestros protagonistas, pues decirles que fue muy corta. Esta vida duró poco, duró 5 años solamente. Don Francisco fallecía el día 5 de noviembre de 1695, fue enterrado en la parroquia de San Juan, no fue en Almansa. Doña Catalina no volvió a contraer matrimonio, se ocupó de las haciendas de su hija y además como viuda no solo recobraba toda su dote, sino que tiene capacidad jurídica, frente a la mujer casada tiene capacidad jurídica, pero no puede con plenitud obrar porque necesita la licencia del marido, pero una viuda no necesitaba la licencia del marido y por lo tanto podía participar en negocios de compraventa, de arrendamientos, de donaciones, y fue curadora y tutora de sus hijos. Vivió Catalina hasta los 50 años. Y bueno, pues esta circunstancia, ¿no?, de la muerte nos lleva a hablar del entierro como otro momento innegable, ¿no?, para la Iglesia, donde las personas decían que el entierro tenía que ser además solemne o muy solemne, ¿no?, que lo peor era morir solo y sin solemnidad. Y aunque nos parezca que don Francisco murió joven, porque realmente tenía 34 años, y doña Catalina ya tenía 50, nos parecerá también joven, pues ya eran mayores. Les he querido mostrar en esta tabla la esperanza de vida al nacimiento de una persona del siglo XVII y XVIII. Y bueno, lo normal, pues fíjense, la media está en 28 años. 29, 30 en Galicia, en Castilla la Nueva 27,8, Murcia, que estaríamos aquí 29, es decir, más allá de los 30 años no era la esperanza de vida. Por lo tanto, pues las personas tenían que garantizar, ¿no?, que por lo menos su salvación, y para eso encargaban muchas misas, ¿no?, para la salvación de su alma, y la Iglesia se encargaba de hacer estas misas, porque no estaba garantizada para nada la salvación, y entonces lo que se buscaban estas seguridades para el más allá, ¿no? Y en todos sus testamentos encontramos infinidad de donaciones y de ventas, incluso, ¿no?, para pagar misas por la salvación de su alma. Miguel López, este cuchillero, pues encarga 530 misas. Alonso Mancebo encargaba, bueno, los pocos bienes dice que se vendan y con lo que saquen, pues que entreguen, ¿no?, que hagan misas por mi alma. O Martín de Cantos también, 2000 misas. Creo que don Francisco Galiano, creo que tenía por ahí que eran como 3.500 misas o algo así, y doña Catalina unas 2.000 misas. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues eso, porque estamos en un mundo sacralizado y estas seguridades, ¿no?, sobrenaturales, además unidas a una concepción pues sacralizada de la existencia, pueden llegar, ¿no?, a la irrupción, ¿no?, como decía Carlos Alberto González, ¿no?, la irrupción de la maravilla en la realidad, es decir, la creencia en milagros. Y lo he querido traer esto porque también esta familia nos ha dado hasta para un milagro. Los padres de don Francisco, don Luis, que era patrón del convento de Almansa, y su mujer, dice que vivían desconsolados
porque no tenían hijos, y que entonces fueron al convento de Almansa y al de Murcia, que era como una filial, para pedirles que las monjas, por la intercesión de otra monja que decían que era muy milagrosa, la Madre San Simeón, que hicieran novenas para que doña Ángela pues se quedase embarazada. Y dice que que en breve se sintió doña Ángela como deseaba y parió un hijo, que es este don Francisco. Realmente todo esto queda sin, digamos que no se sostiene, ¿no? No se sostiene porque en las partidas de bautismo encuentro que sí que había otros hijos antes que él, incluso después. Pero bueno, venía bien adornar, ¿no?, esta familia, incluso este convento, pues con un milagro. Y bueno, por último, pues comentarles que también los esclavos y los criados pues forman parte de esta sociedad del siglo XVII y XVI y parte del XVIII, y que tanto nuestros protagonistas como cualquier persona de la élite albaceteña pues tenía esclavos, ¿no? Y bueno, pues Andrés de Cantos, por ejemplo, que era su tío, aquí habla de que tenía varios esclavas, ¿no?, Juliana e Inés, que a su mujer le cede otra, que el capitán Francisco de Alcañabate tenía 2 criados que traen de la sublevación de las Alpujarras. Y bueno, como saben, pues en esta sublevación se dispersan gran cantidad de moriscos y muchos pues están vendidos, ¿no?, como esclavos. Pues este don Francisco de Alcañabate tenía uno concretamente que era Francisco, que dice que estaba errado en los carrillos. Esto lo comentaba don Alfonso Santamaría, ¿no?, en este segundo Congreso de Historia de Albacete. Digamos que esto de errado en los carrillos era como una excepción ibérica, ¿vale? No la eléctrica actual. Era una excepción de la península ibérica. Aquí se marcaba, porque el esclavo era una cosa, era una propiedad del amo. Entonces se marcaban en la cara con el hierro candente, la señal del amo. En otras zonas de Europa pues eran con jena, ¿no?, o en otras señales en otras zonas más ocultas, pero aquí era en la cara, en las orejas, en el cuello. Bueno, doña Juana de Anguís tenía una esclava, dice que además le daba la libertad, pero solo la mitad, porque solo la otra mitad estaba sujeta a servidumbre. Por lo tanto, bueno, pues casos muy curiosos. O doña María Valero, porque a través de su testamento pues se deja ver ese sentimiento de cariño que les toma a sus esclavos, porque al ser una propiedad o al ser una cosa no tenían por qué quererlo, el afecto podía venir o no, pues en este testamento se deja ver el afecto. Y por supuesto, pues don Francisco y doña Catalina de Cantos tenían esclavos, claro que sí. Don Francisco tenía 2, Luis de 40 años, Margarita de 50, y bueno, don Francisco sí que les daba la libertad, ¿no?, y después de los días de su mujer. Pero doña Catalina tenía criados y esclavos. Es curioso que dice que su esclavo Luis, que tenía más de 60 años, cuando en su testamento declara que quiere que le sirva a su hija, doña Ángela, sin que tenga derecho alguno a salir de su casa ni huirse. Dice, y la sirva como su esclavo sujeto a servidumbre. Pero también se deja ver, ¿no?, un poco el afecto que le podía tener, puesto que llevaba 60 años con ella. Dice que si enfermase, que le asistan los médicos y que le paguen su entierro y le digan 100 misas por su alma. Por lo tanto, estamos hablando de no solo afecto, sino que miraba, ¿no?, por la salvación de su esclavo. El tema de las criadas, pues que en muchos casos sí que te dicen que es esclava y cuando da la libertad son criadas, pues hay muchísimos documentos aquí en los archivos. Este es el de Quiteria Audí, era una joven que hace testamento, encontraba muy enferma, y que deja ver un poco la situación, ¿no?, del servicio doméstico en Albacete, en Albacete porque es de aquí, supongo que en toda la corona de Castilla. La mayoría de estas niñas entran muy jóvenes, a veces ella entró con 6 años en casa de sus amos y acuerdan, en un contrato acuerdan el salario que les van a dar y al final ella se queja de que no había cobrado ese salario y que iba a morir. Por lo menos dice que lo que le deben, porque le deben 150 reales, que lo paguen en misas por su alma.
Y bueno, no sabemos si realmente se hicieron o no esas misas. Lo que sí sabemos es que detrás de estas familias y del prestigio, ¿no?, de estas casas, pues se encuentran a veces, pues eso, situaciones o familias venidas a menos que tienen que hacer, pues, ¿no?, mil cuentas para poder mantener el poder y el estatus y consolidar, ¿no?, sobre todo consolidar su prestigio. Y dicho todo esto, pues llegaríamos a la conclusión. A lo largo de toda esta conferencia, pues hemos tratado, ¿no?, de llegar a lo particular, como decíamos al principio, al sujeto, frente a determinismos de la acción social o del peso de las estructuras, y también del tiempo a escala humana. Como dice, pues, el director del SEIS, Francisco García González, al propósito de las trayectorias de vida, conjugar, ¿no?, el tiempo a escala humana, individual, con el tiempo colectivo y familiar, ¿no?, investigando sobre todo experiencias en transformación. Y es desde estas experiencias en transformación desde donde hemos comentado algunas de las prácticas del poder de la familia, en las que observamos, como aquí les muestro, un fuerte arraigo a la tradición a través de, bueno, prácticas como son, pues, los enlaces endogámicos, los matrimonios de conveniencia, la ostentación del apellido, fundación de conventos, pues la limpieza de sangre o la compraventa de esclavos. Prácticas continuistas, ¿no?, que junto a la fama personal, como decía Pizarro, ¿no?, en el siglo XVIII, o bueno, el propio Jesús Cruz, ¿no?, cuando trabaja Los Notables de Madrid, señalan que el comportamiento de cada uno supone, ¿no?, una contribución a la respetabilidad del grupo. Sin embargo, al indagar en sus trayectorias de vida, todo este inmovilismo creo que comienza a romperse, ¿no?, a resquebrajarse, generando movilidad y generando sobre todo dinamismo social. Este dinamismo social vendría dado por sus relaciones sociales, por el capital relacional. Y por eso les he traído este gráfico, sirva de ejemplo, ¿no?, este gráfico. Es un gráfico de relaciones sociales que está cerrado al siglo XVI y a las familias Cantos, Cañabate, Carrasco y Villanueva. Y bueno, pues son 26 individuos y 243 relaciones, lo que me salen en esta aplicación de Gephi. Bien, estos individuos y sus prácticas sociales permiten la movilidad desde su círculo de amistades. Y bueno, yo al ver el gráfico resultante, ¿no?, me recordaba las estrellas dentro de la Vía Láctea, ¿no?, pues un poco como estrellas por la Vía Láctea, pues que transitan, ¿no?, por las instituciones, sofocan sublevaciones, mienten o callan sobre su pasado, fundan capellanías y se procuran, ¿no?, la salvación eterna, pues con misas y novenas. Si bien todo esto, pues, forma parte del familismo, creo que no es menos destacable decir que estas estructuras tradicionales empezarían a romperse aquí en la villa de Albacete, sobre todo por la influencia de los cambios económicos, pero también los cambios políticos, ¿no?, con los cambios que va a haber en las oligarquías locales y los cambios sociales, motivados sobre todo por una pujante burguesía comercial que ya desde finales del XVIII y principios del XIX empieza a destacar en la villa de Albacete. Por lo tanto, son cambios, ¿no?, notas cualitativas que van a entrar en escena, con nuevas familias y sobre todo pues con nuevos individuos que liderarán, ¿no?, el orden social. Y así pues llegaríamos al final. Sin embargo, creo que la historia de doña Catalina pues no la he dejado terminada de manera consciente, con premeditación diríamos. Porque sí que me gustaría que se pregunten ustedes qué pasó, porque no con la muerte de ella, sino qué pasó con las hijas. ¿Qué ocurriría con sus hijas? Después de todo lo que hemos dicho, se atreven a pensar, ¿no?, o a decirme qué pudo ser de ellas, qué les deparó el futuro. El historiador tiene la ventaja de conocer el futuro de sus pasados, y yo lo sé, porque el archivo nos da esa información. Por eso es tan importante investigar en los archivos, porque sabemos
lo que va a venir. Bueno, pues por si a alguno le interesa, unos años más tarde del fallecimiento de nuestros protagonistas, encuentro que doña María, la hija mayor, se llamaba Sor María de la Madre de Dios. Por lo tanto, pues era una monja. Y la hija pequeña, doña Úrsula, se llamaba Sor Úrsula de San Agustín. Ambas tomaron estado como religiosas descalzas, profesas, en el convento de Agustinas Recoletas y estaban en la ciudad de Murcia. Era el convento que había en Almansa, aquel que los padres de don Francisco, ¿no?, habían pedido para tener un hijo, aquella leyenda. Pero esto me gustaría que les llegase, ¿no?, y que pensasen si realmente eran también doncellas compelidas, porque la hermana que queda, la del medio, doña Ángela, van a buscar para ella un matrimonio muy conveniente. Es decir, toda la dote se la llevó ella. Estas renuncian a sus legítimas y es un matrimonio muy ventajoso con un caballero de la Orden de Calatrava. Bueno, es otra historia que seguiría y que continuaremos, ¿no?, buscando datos en estos archivos que están esperando, ¿no?, que podamos pues un día venir a ellos, a abrirlos y entrar en sus fondos para saber qué hay detrás de todos ellos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Deseo darles las gracias por su asistencia, por haber venido esta tarde de verano a compartir y hacer de la historia pues un punto de encuentro para todos ustedes y, si me permiten, ya les tuteo, para todos nosotros y para todos vosotros. Muchas gracias.